Inversores. La actualidad de los mercados en tiempo real. Bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Vamos a comenzar, como hacemos habitualmente, con la parte de mercados donde esta semana hemos tenido volatilidad, nervios y todo apoyado en resultados empresariales, pues que por lo general se puede decir que convencían, que salían por encima de las expectativas en su mayoría, pero todo era el protagonismo se centraba en el sector banca. Sacaba por lo general buenos resultados, pero en bolsa caían de una forma importante, sobre todo a partir de la segunda mitad de la semana, y todo ello contribuía a que de una forma importante se fueran para abajo los grandes índices bursátiles. Además, unido a que la preocupación que se generaba entre los inversores a que a lo mejor la Reserva Federal se puede haber retrasado en la bajada de tipos de interés, dado que los datos macro que están saliendo en Estados Unidos indican una debilidad de la economía de aquel país y puede llevar a una recesión, aunque se bajen los tipos en septiembre, como muchos inversores están especulando. ¿Por qué decimos esto? Porque la protagonista también era la reunión de la Reserva Federal. No bajaba tipos de interés según se preveía y cambiaba su discurso hacia un discurso más de bajada de tipos de interés en el corto plazo. Ello hacía caer de una forma importante las rentabilidades de los bonos, que luego comentaremos, y por lo tanto hacía subir los precios. Además, el Banco de Inglaterra bajaba tipos por primera vez desde el año 2020 un 0,25%. Por su parte, en el entorno macro destacamos, se modera el IPC de España, veníamos de un 3,4%, se preveía un 3% y salía un dato final del 2,8%, cumple las estimaciones el IPC mensual de Alemania, anterior 0,1%, previsto 0,3%, dato final de un 0,3%, mejora la confianza del consumidor en Estados Unidos, se va desde el 97,8 al 100,3 por encima de las estimaciones. El PMI manufacturero en Alemania mejora también las estimaciones, se va al 43,2 cuando se preveía un 42,6, y en cambio el dato de actividad manufacturera en Estados Unidos sufre la mayor contracción en 8 meses. Hay que hablar que salía un dato final del 49,6 cuando se preveía un 49,5, pero veníamos de un 51,6, y lo que pesaba mucho era el dato de desempleo que se conocía en la sesión del viernes. Se prevían 175.000 empleos nuevos, salía un dato de 114.000 empleos y veníamos de un dato de 179.000 empleos en el periodo anterior. ¿Ello qué hacía? Pues llevaba la tasa de desempleo en el 4,3 cuando veníamos del 4,1 y se preveía un 4,1%. Esto preocupaba a los inversores y tiraba a los índices para abajo, de forma que los cierres semanales han sido: Frankfurt se dejaba el 4,24%, París el 3,54%, Londres el 1,34%, el que mejor se comportaba por la bajada de tipos de interés, el IBEX 35 menos 4,42%, acababa la semana en 10.672,9 puntos, de Estados Unidos el S&P 500 menos 2,37%, el Nikkei japonés el menos 4,61%. En el mercado de divisas, el euro-dólar, niveles de 1,0913 unidades, el euro-yen, apreciación importante del yen, 160,56, el euro-libra, 0,8527 unidades. En el mercado de bonos, caídas en rentabilidades, el bono alemán, 2,17%, el bono español 3,06%, el bono americano 3,82%, todo ello con un mercado de materias primas donde el petróleo se iba a $77,07 cayendo en la semana un 5,10%, y el oro retomaba posiciones alcistas hasta $2.480 la onza, subiendo en la semana un 3,94%. Con esto lo que hacemos es dar por terminada la parte de mercados y dar paso a la parte de actualidad. La actualidad de la semana. En la parte de actualidad, en esta ocasión, queríamos destacarles el reciente mal momento que han comenzado a vivir las empresas de este sector en banca, después de un semestre que lo han tenido muy favorable en sus cotizaciones y con unos resultados que por lo general se pueden considerar superiores a lo esperado. Hay que hablar que, por ejemplo, solo en la sesión del jueves Societe General caía el 8,99%, esta compañía sí que decepcionaba en resultados, NatWest se dejaba el 8,07%, Banca Monte dei Paschi el 6,75% abajo, HSBC el 6,46%, entre otros, pero hay que hablar que en España no era menos esta evolución. El sector de media se dejaba en ese día el 4,53%, con Sabadell a la cabeza con el menos 5,61%, BBVA el 5,09% abajo, Santander el 4,43% en negativo, CaixaBank el 3,75%. Esta tendencia continuaba también en la sesión del viernes en este sector, que sector hay que destacar que era el mejor del año con una subida del entorno del 16%. ¿Las razones de esto? Pues la primera,
que los bancos centrales parecen haber dado ya el paso definitivo hacia la bajada de tipos de interés, recortes que van a influir directamente en los márgenes bancarios. Por lo tanto, las expectativas ya se estarían cotizando en las acciones, reflejando en las cotizaciones, de forma que la mejor situación de los márgenes, las mejores cuentas de resultados estarían ya dejadas atrás en este trimestre. Lo anterior, el primero en reflejarlo ha sido Société Générale, que ha anunciado una rebaja de su pronóstico sobre el margen de intereses para el próximo año de una forma muy importante, y su cotización caía en los niveles que hablábamos antes en la sesión del jueves. Esta referencia pesaba de una forma considerable sobre el resto del sector a nivel europeo. Además, el segundo punto que puede estar pesando en esta publicación de resultados superiores a lo previsto, como ha ocurrido con BBVA y CaixaBank en España, y con una recepción en mercado en las cotizaciones de una forma muy negativa, es que, según los expertos, los inversores estarían teniendo en cuenta que en el precio de las acciones en la actualidad ya se estarían reflejando estos márgenes, con lo cual el sector podría haber entrado ya en una recogida de beneficios, en una consolidación técnica, en un retroceso, como se dice el sector. Los inversores estarían abandonando todo ello después de, como les decíamos, a nivel europeo el Eurostock Banks un más 16% en el año, y a nivel español el IBEX Bancos un más 20% en el año. Veremos a ver qué va ocurriendo en las próximas semanas y si de verdad esta tendencia se sigue consolidando. Con esto lo que hacemos es dar paso a la revista de prensa. Revista de prensa. Repasamos como cada semana la prensa especializada. En expansión, las convocatorias desiertas dejan sin adjudicar 11.000 millones europeos. A apenas 2 años de que expire el plazo para agotar los 163.800 millones de euros de los fondos europeos, España afronta el reto de acelerar la ejecución de las reformas e inversiones pendientes. En 5 días, más de un centenar de comercializadoras fantasmas siguen en la lista de la CNMC. Las suministradoras eléctricas, tras un año sin actividad, deberían ser inhabilitadas por transición ecológica según la norma. En Diario de León, la Diputación entra en el capital social de la empresa pública Somacil para tener voz. La institución además pedirá que la Casa de Botines y el Palacio de Gaudí de Astorga sean declarados Patrimonios de la Humanidad. En El Mundo, a la cabeza del turismo rural. Castilla y León lidera de nuevo el turismo rural con más de 72.800 viajeros en junio y una subida interanual del 0,7%, 3,8 puntos menos que la media nacional. El valor de la semana. En el valor de la semana, en esta ocasión, tenemos a Fran en el programa. Fran, bienvenido. Gracias. Has seleccionado IAG. ¿Por qué? Bueno, hemos escogido la compañía IAG y lo hemos hecho por 2 razones. En primer lugar, porque realizaba la publicación de resultados, como ocurre con muchas compañías en este periodo, y además porque se ha abortado una operación corporativa que había en marcha entre Iberia y Air Europa. Recordar que IAG es la empresa matriz de Iberia precisamente, pero también lo es de marcas tan conocidas como British Airways, Vueling o Aer Lingus. Por su parte, Air Europa es una compañía española participada en un 80% por el grupo Globalia, que pertenece a la familia Hidalgo. ¿Cuál es la noticia que mencionabas? Pues la primera de esas noticias tiene que ver con los resultados de la compañía, que como muchas de ellas están publicando a lo largo de estas semanas, y se refiere a los resultados principalmente de los primeros 6 meses del año, unos resultados que le permitían obtener un beneficio de por encima de 900 millones de euros, una caída del 1,7%, pero que lo conseguía con un incremento de ingresos de ventas del 8,4%. En comparación con el resto de compañías, con algunas de las compañías competidoras, son unas cifras que podemos calificar como positivas. La compañía además sigue viendo una demanda fuerte y continuada en aquellas zonas donde opera principalmente, como son Europa, América Latina y el Atlántico Norte. Esta primera noticia tiene que ver con resultados también, digamos que despeja una incógnita que existía en torno a los dividendos, y es que la compañía va a retomar los mismos a partir del próximo septiembre. Se habían suspendido debido al COVID-19 hace ya 5 años. ¿Y cuál es la otra noticia? Bien, la otra incógnita que se ha despejado, esa noticia que hemos conocido hoy, tiene que ver con la fusión Iberia-Air Europa, y es que se ha abandonado la misma, se ha abandonado el intento de compra de la filial de Globalia, principalmente por los requisitos impuestos por la Comisión Europea. La operación se planteó en febrero del 2023 y ha sufrido un nuevo descarrilamiento, y es que esto ya se intentó en el año 2019, una operación que en este caso ha llevado a Iberia a ceder incluso el 52% de las rutas de Air Europa, pero como decimos,
decimos, ha decidido, por esas limitaciones de la Comisión Europea, abandonar la operación. Va a continuar como propietaria del 20% de Air Europa y además la matriz IAG va a tener que indemnizar a Air Europa por nada menos con una cantidad de 50 millones de euros. Lo hizo en la primera ocasión y en aquel momento fueron 75 millones de euros. Y finalmente, ¿cómo se ha comportado en bolsa y qué opinan los expertos? El comportamiento que ha vivido la compañía tras estos anuncios, tanto los resultados como el del abandono de la fusión, le ha permitido a la empresa recuperar en bolsa. Ha llegado a estar incluso por encima del 7%, pero al cierre de la jornada se quedó en un 3,3%, lo que le permite acumular en lo que llevamos de año en torno a un 10% de revalorización. Desde la empresa se ha comentado que no tienen intención de volver a intentarlo en el medio plazo, eso sí, van a mantener el 20% del accionariado. El abandono de la fusión implica no conseguir que Barajas sea el principal hub, el principal aeropuerto al sur de Europa como se pensaba, y evidentemente existe un riesgo, y es que IAG puede ver como alguno de sus competidores, por ejemplo Air France, KLM, se intente hacer con ese porcentaje o llegar a una fusión con Air Europa. Finalmente, los expertos consideran muy positivo el hecho de que retome la senda del dividendo, como así esperaban muchos de los analistas e inversores. Pues muchas gracias, Fran, por tu aportación al programa, y con esto lo que hacemos es dar paso a la agenda financiera de la próxima semana, en la que destacamos el lunes PMI Servicios en USA, PMI manufacturero en Estados Unidos, PMI de servicios de la zona euro. Martes, ventas minoristas de la zona euro, balanza comercial en Estados Unidos. Miércoles, producción industrial en Alemania, balanza comercial de Alemania. El jueves, balanza comercial en China y nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos. Y el viernes, IPC en China e IPC en Alemania. Y con esto, en esta semana no tenemos más que despedirnos, agradeciéndoles su atención, recordándoles que pueden seguirnos en la red www.elinversorinquieto.es. Un saludo a todos y hasta dentro de 7 días.